Hola familia Sena, mi nombre es Eduardo Velasco y en el video del día de hoy hablaremos del brief, sus elementos y cómo nos puede ayudar para planificar mejor nuestros próximos proyectos. Conseguir que la comunicación llegue a las personas indicadas y que se impacte como se debe requiere de herramientas poderosas y bien elaboradas, y no existe una mejor estructurada como lo puede ser el brief. Esta poderosa herramienta nos ayudará a hacernos las preguntas correctas y nos ayudará también a desarrollarlas de la mejor forma y solucionarlas de la forma más creativa. Nos ayudará a comprender de una forma mucho más clara los perfiles y las necesidades de nuestros clientes, como también nos ayudará a entender la forma más productiva y de forma más ingeniosa para llegar a satisfacer los verdaderos objetivos del proyecto. El brief es un documento que está presente en todo el mundo de la comunicación y la publicidad, y nos lo encontraremos en muchos momentos o muchas fases, ya que abarca diferentes puntos y será un elemento fundamental para poder entablar una relación con el cliente, ya que será el mismo cliente que nos ayudará a resolver los diferentes puntos o elementos que hacen parte del brief. El brief contendrá la información clave que ayudará a encontrar esos caminos creativos y nos ayudará a encaminar el proyecto. La gestación de un buen proyecto dependerá de las decisiones tomadas frente a un buen estudio de mercados, predecir los riesgos y comprender los alcances y las pérdidas de nuestro proyecto. Todas estas acciones ayudarán a encontrar las mejores soluciones al momento de pensar en las intenciones que se plantean en los objetivos. Entonces entendemos que la construcción del brief se realiza de la mano del cliente, ya que es él el que aporta toda la información fundamental para empezar el proyecto. Toda esta información se consignará y se entregará al diseñador o grupo creativo, el cual será el encargado de desentrañar lo más sustancial y será esta información las bases que contendrán todo el proyecto. El brief marca la pauta en cuanto a los tiempos de ejecución, el presupuesto estimado y otros requerimientos del cliente y de los diseñadores o del grupo de creadores del diseño o de la campaña. Por medio del brief podemos saber si las expectativas del cliente son exageradas o por el contrario son un poco tímidas. Cada agencia o cada diseñador realiza su propio formato del brief, ya que no existe un patrón universal del mismo. Es más bien un formato acomodado a las necesidades requeridas por cada cliente. Por eso es de vital importancia que los aprendices creen sus propios formatos de brief. Estos formatos ayudarán a encaminar los trabajos y harán las preguntas adecuadas que ayudarán a responder y a encontrar los caminos creativos al momento de seguir la creación de cualquier proyecto. Entendiendo que no todos los briefs son iguales y que cada uno responderá a preguntas específicas, podemos separar o encontrar tipos de brief diferentes en nuestro día a día. Entonces, en nuestro día a día podemos encontrar algunos briefs como lo son el brief publicitario. Este brief publicitario o este documento va dirigido a empresas que trabajan o responden a interrogantes como ¿qué canales se van a utilizar? ¿Cuál es el público objetivo al que nos vamos a dirigir? ¿O cuál es nuestro target objetivo al que nos vamos a dirigir? ¿Cuáles van a ser las directrices del tono o cuál va a ser el lenguaje que vamos a utilizar al momento de comunicarnos con nuestro cliente? ¿Cuáles van a ser obviamente las fechas exactas de los lanzamientos? ¿Cuáles van a ser los canales propuestos? ¿Cuál va a ser el objetivo de la campaña? ¿Cuál va a ser el presupuesto de la campaña? Etcétera, etcétera, etcétera. Este brief publicitario, como pues nos podemos dar cuenta, enmarca o hace un montón de preguntas enfocadas a todo lo que tiene que ver con la comunicación y la publicidad, como la imagen, como el lenguaje, como el target, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos encontrar otro brief similar que es un brief creativo. Este brief busca ayudar a dar las herramientas necesarias al equipo creativo para desarrollar estas ideas que ayuden de una manera más revolucionaria o más creativa a solucionar estos objetivos de los que ya hablamos anteriormente. Corresponden a la información detallada de nivel gráfico y de nivel visual, con toda la propuesta de las piezas y acciones a desarrollar.
tenemos en cuenta elementos como la marca, el logotipo, si va a ir en un formato o en otro, si va a tener una promoción, si va a tener un material, si va a tener unos colores, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos el brief de marketing. El brief de marketing utiliza preguntas o parámetros orientados a responder preguntas que van hacia qué es lo que vamos a vender, en qué lugar lo vamos a vender, cuál es el cliente potencial o el ideal, cuáles son las necesidades que vamos a cumplir. Este target está en un nicho de mercado, cuál es nuestro nicho de mercado. Nos fijamos mucho en la competencia también, en los objetivos que nos tenemos propuestos y pues obviamente en el presupuesto, que es súper importante. Por otro lado, tenemos un brief de negocio. Estos presentan una estructura similar a un brief de marketing, pero va mucho más enfocado a lo que es el dinero, a todo lo que es la parte monetaria. Estos briefs responden a preguntas como descripciones de la empresa, cuáles obviamente van a ser los servicios que se van a prestar, cuál es el producto a desarrollar, en qué sector del mercado se va a ir ubicado. Tenemos que entender mucho quién es el competidor, cuáles son los competidores directos e indirectos, las ventajas y desventajas. Vamos a tener un análisis de mercado, del cliente, de tendencias, procesos de compra, etcétera, etcétera. Entonces entendemos que no todos los briefs son iguales, no todos responden a las mismas preguntas y no todos están enfocados para responder las mismas necesidades. Por eso es que vamos a encontrar, dependiendo de dónde nosotros nos ubiquemos y en qué fase vayamos a estar trabajando, diferentes tipos de brief. Entonces, entendiendo que no todos los briefs son iguales y no todos responden las mismas preguntas, vamos a hacer una lista de los elementos más importantes y los elementos que debemos tener en cuenta al momento de abordar cualquier proyecto. Primero, conocer el objetivo primordial de la campaña o del elemento de la comunicación. Acá empezamos a trazar la vía por donde irá la estrategia y se plantearán las primeras ideas de cómo se llevarán a cabo. Segundo, conocer el público a quien se va a hablar influirá de la manera como se comunican o se plasman las ideas. Se elaborarán los ideales y se plantearán las formas como se llegará a este tipo de público. Tercero, saber las características e ideales de la empresa para no tener problemas al momento de plantear posibilidades y poder trabajar de la mano y pensando en un bien común. Cuarto, las necesidades específicas tienen que ver con estos elementos que el cliente tiene presente, sean características o información que se deben tener al momento de pensar en la elaboración o en la estrategia del proyecto. Quinto, los KPIs son los elementos que nos van a permitir medir si se están haciendo bien las cosas o no. Estos indicadores de rendimiento nos permitirán tomar las medidas y reconocer los errores en las diferentes fases. Sexto, los condicionantes son los temas o elementos que, como su nombre lo indican, condicionan diferentes elementos o partes o fases del proyecto, ya sean por cuestiones presupuestales o simplemente decisiones del cliente. Séptimo, el presupuesto es indispensable para no soñar con proyectos inalcanzables y ayuda a mantener los pies en la tierra. Se centra uno en la administración de la energía para el aprovechamiento de todos los recursos en las diferentes fases del proyecto. Octavo, el timing. El timing es otro elemento importante a tener en cuenta, ya que debemos ser precisos en los momentos de las entregas, de las presentaciones y las reuniones con los clientes. Saber cuáles son los elementos y los plazos de las ejecuciones permitirá ser más organizados y tener más organización al momento de la presentación de los elementos. Noveno, el look and feel. El look and feel se puede entender como las características visuales y la estética que se utilizará al momento de la creación de los proyectos. Serán las características visuales y de diseño, al igual que algunas referencias que se tendrán en cuenta para la realización de los proyectos. Décimo, las especificaciones técnicas. Estas especificaciones son características específicas que tiene el cliente sobre alguna parte en específico.
Se hacen todas las especificaciones necesarias en un principio para no tener inconvenientes al momento de la creación del proyecto o en medio de una fase tener algún inconveniente. Estos son 10 elementos que se deben tener en cuenta al momento de la elaboración o la creación de un brief. Recordemos que no todas las preguntas o todos estos elementos van a responder a todas las preguntas que nos vamos a hacer al momento de la creación de un proyecto. Vamos a tener unas más en cuenta que otras directamente las vamos a omitir y otras realmente van a ser las que nos van a hacer o nos van a aportar como las bases de nuestro proyecto. Tenemos que tener en cuenta muchas de estas y tenemos que tener muy en cuenta que muchas van a salir de boca de nuestro cliente. Entonces tener muy en cuenta lo que dice, tener en cuenta todo lo que el cliente nos especifica para que no tengamos problemas en el futuro. Espero que esta información ayude a mejorar el desempeño tanto personal como profesional de cada uno de los aprendices. Recordemos que el mejor brief es el que más se acomode a nuestra forma de trabajo. Hasta acá este video. Espero que haya sido de tu agrado. Mi nombre es Eduardo Velasco y hasta la próxima.